Angkor Wat no es simplemente un lugar, es un viaje hacia lo desconocido, un portal hacia un rincón del mundo donde el tiempo parece haberse detenido. En medio de la espesa selva camboyana, el templo emerge como un gigante dormido, un guardián de secretos que ha permanecido inviolado durante siglos. Las primeras luces del alba tiñen de oro sus torres mientras una suave bruma envuelve sus alrededores, recordando al espectador que este lugar no pertenece solo al presente, sino también al pasado eterno. Las imágenes de Angkor Wat evocan asombro, pero estar allí es una experiencia casi mística. Sus muros parecen susurrar historias de un pueblo que soñó con lo divino, que aspiró a trascender la mortalidad a través de la creación. Es un lugar que desafía las expectativas y redefine la conexión entre la humanidad y el cosmos, invitando a cada visitante a un viaje espiritual y físico. El siglo XII fue una época dorada para el Imperio Jemer, una civilización cuya influencia se extendía por vastos territorios del sudeste asiático. En este contexto de esplendor, el rey Suryavarman II soñó con un monumento que no solo simbolizara su poder terrenal, sino también su devoción hacia los dioses. Este sueño se materializó en Angkor Wat, un templo que no era simplemente un lugar de culto, sino un reflejo del cosmos mismo, donde el rey buscaba que su alma trascendiera más allá del reino físico. La construcción de Angkor Wat fue una tarea monumental que involucró a miles de artesanos, arquitectos y obreros que trabajaron incansablemente durante décadas. Cada bloque de piedra, cada detalle escultórico, era una declaración de fe, una manifestación de la creencia en la intersección entre lo humano y lo divino. Bajo el mandato de Suryavarman II, no solo se erigió un templo, sino una nueva visión del mundo, un lugar donde la arquitectura y la cosmología se unían para representar el orden del universo. El universo en miniatura. La arquitectura de Angkor Wat es una maravilla tanto en su precisión como en su simbolismo. Su diseño no es solo una representación artística, sino un modelo del universo mismo, basado en la cosmología hindú, representando el monte Meru, el hogar de los dioses, rodeado por océanos cósmicos. Las 5 torres principales simbolizan los picos del monte Meru, mientras que el extenso foso que rodea el templo representa los mares que protegen este mítico lugar. Cada detalle fue meticulosamente planificado, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde una perspectiva astronómica. Los pasillos interiores, los corredores y las escaleras se alinean con los movimientos celestiales, funcionando como una especie de reloj astronómico en piedra. Los arquitectos jemeres no solo eran expertos constructores, sino también astrónomos, filósofos y artistas, capaces de integrar conocimientos científicos y espirituales para crear una obra maestra que fusionaba lo terrenal y lo divino. Uno de los aspectos más cautivadores de Angkor Wat son sus intrincados relieves, que cubren kilómetros de muros y parecen narrar historias vivas. Estos relieves no son simples decoraciones, son relatos de epopeyas épicas, como el Mahabharata y el Ramayana, pero también ofrecen un retrato vívido de la vida cotidiana del pueblo jemer. Las imágenes de batallas, héroes divinos, danzas y festividades nos conectan con las creencias y la forma de vida de una civilización que vivió hace más de 1000 años. Estos relieves revelan la interacción de los jemeres con su entorno, mostrando escenas de agricultores, comerciantes, músicos y sacerdotes, todos inmortalizados en piedra. La abundancia de estos relieves subraya la importancia que tenía para el pueblo jemer no solo el mundo espiritual, sino también su vida cotidiana. Visitar Angkor Wat es mucho más que un simple recorrido turístico, es una experiencia que involucra todos los sentidos.
Al caminar por sus corredores, se siente la frescura de la piedra bajo los pies descalzos, el aroma de la selva circundante y el sonido de las aves exóticas que llaman al templo su hogar. El momento más mágico llega al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminan las torres principales, reflejándose en las aguas del foso. Es un espectáculo que deja sin aliento, recordándonos la impermanencia de la vida y la belleza del presente. Al estar allí, en silencio y paz, uno no puede evitar sentirse pequeño frente a la magnitud de lo que ha sido creado. A pesar de su resistencia al paso del tiempo, Angkor Wat enfrenta serias amenazas en la actualidad. El impacto del turismo masivo, el cambio climático y el desgaste natural de la piedra representan desafíos constantes para su conservación. Las lluvias intensas, el aumento de la temperatura y la humedad han comenzado a deteriorar algunas de sus estructuras, pero la comunidad internacional y las autoridades camboyanas están trabajando incansablemente para preservarlo. La restauración y conservación de Angkor Wat no solo es una tarea física, sino también cultural. Asegurar que este templo siga siendo un lugar de culto y meditación para las futuras generaciones es crucial. Las prácticas restauradoras no solo buscan mantener su integridad arquitectónica, sino también respetar su valor espiritual y cultural para el pueblo camboyano. Angkor Wat no es solo un monumento, es el alma de Camboya. Su imagen está estampada en la bandera nacional, un recordatorio constante del orgullo y la resiliencia del pueblo camboyano. El templo ha sobrevivido a las turbulencias históricas y sigue siendo un símbolo de esperanza y fuerza para la nación. Pero el impacto de Angkor Wat trasciende las fronteras de Camboya. Este templo es un lugar donde personas de todas las culturas, religiones y creencias pueden encontrarse, reflexionar y conectar con la universalidad de las preguntas existenciales. Es un punto de encuentro entre lo espiritual y lo humano, un espacio para la meditación y la contemplación sobre la naturaleza de la vida. Cuando cae la noche, Angkor Wat se transforma en algo aún más mágico. Sus torres, iluminadas por la luz de la luna, parecen tocar el cielo estrellado. En la oscuridad, el templo se convierte en una sombra gigante, evocando la presencia de los dioses. Es un momento de paz y reflexión, donde la conexión con lo divino y lo eterno es más palpable que nunca. Angkor Wat no es solo una obra humana, es un regalo del cosmos, un reflejo de la armonía entre la naturaleza, el hombre y el universo. La luz de Angkor, ya sea al amanecer o al caer la noche, nos recuerda que el templo es un faro de sabiduría, fe y esperanza, iluminando el camino hacia la eternidad.